Hola a todos. En mi primer vídeo sobre la oración mental expliqué que para poder oír a Dios con seguridad hacía falta cumplir una serie de condiciones o medidas de seguridad para no equivocarnos en un asunto tan delicado. La primera medida de seguridad era el recogimiento. Como recordáis, había que lograr o tratar de lograr que nuestras pasiones se redujeran al mínimo, o por lo menos atenuarlas en lo posible con ayuda de Dios. Esas pasiones se podían resumir en 4, que son como las principales, todas las demás están como sometidas a ellas, y esas 4 pasiones vimos que eran alegrías humanas, tristezas, anhelos y temores. Para poder lograr que Dios nos ayude en tarea pues tan difícil a veces, es muy conveniente recurrir a la misericordia de Dios, como ya dijimos, y a la confianza en Él. Es suficiente contraer a la memoria esa preocupación, esa tristeza, acto seguido pedirle a Dios que actúe con su misericordia para atenuarla, y poco después, si queremos que todavía esa petición tenga como mucha más fuerza, decirle: confío en que lo vas a lograr, confío en que lo vas a hacer. Y así con cada una de esas 4 pasiones. Comprobaréis cómo después de haber recurrido a la ayuda de Dios, en el 100% de los casos estáis en calma. Recordáis todavía ese problema que tenéis, pero no nos impide oír a Dios con seguridad. Eso es lo que se llama recogimiento. También se puede comprobar que estamos recogidos dejando pasar unos 10-15 segundos sin pensar en nada. Si no estuviéramos en recogimiento no lograríamos eso que parece tan fácil y que en realidad no lo es. Es muy difícil. Solamente se logra con esa ayuda de Dios propia, ordinaria, del recogimiento. Pues bien, dejé para una segunda charla la segunda condición, que es desear obedecer a Dios en todo lo que nos vaya a decir. Esta segunda condición, que yo llamo de certeza, consiste en establecer todas las posibles respuestas de Dios ante nuestra pregunta, ante el asunto que le vamos a proponer o que vamos a plantear. Si, por ejemplo, queremos saber cuál es el sitio que Dios quiere para que nos vayamos de vacaciones, deberíamos plantearnos el peor de todos, el que nos parece más desagradable. No voy a poner ejemplos porque en esto siempre hay gente muy susceptible. Pero una vez que ya sabemos ese sitio, nos imaginamos que Dios quiere que sea ese, ¿estamos realmente dispuestos a obedecer a Dios en esto que nos pide? No. Tenemos que volver a repetir esta segunda condición. Con la ayuda de Dios, tratar de obedecer a todas las posibles respuestas que nos haga a nuestra pregunta. ¿Por qué es tan importante desear obedecer a Dios? Si no lo hacemos así, muchas veces el Señor se callará. Está claro que es tan bueno que algo nos dirá, siempre contesta. Es muy raro que no conteste. Pero en el fondo de nuestro corazón tenemos conciencia de que no estamos dispuestos a hacer todo lo que nos vaya a decir y por tanto el Señor, como lo sabe, guardará silencio en ese aspecto tan crucial. Sin embargo, si estamos realmente dispuestos a seguir sus indicaciones, ocurre algo maravilloso, que es que no dejará que nos equivoquemos. Es lógico, porque el Señor ha dicho en el Evangelio, en San Juan 15:5, que sin mí no podéis hacer nada. Es una de las pocas afirmaciones taxativas que hace el Señor. Que no podemos nada significa nada en absoluto, mucho menos algo tan difícil como es cambiar nuestra voluntad para hacer lo que dice Él. Por tanto, quiere decir que ese deseo de nuestro corazón de obedecerle no lo hemos creado nosotros. Nosotros no podemos nada, lo ha metido el Señor en nuestra alma. Y como Dios no puede engañarse ni engañarnos, no puede decir primero una cosa y después justo la contraria, porque es Dios, eso es algo propio de los hombres, no de Dios. Si Él es el que ha puesto ese deseo en nuestra voluntad, es imposible que después se calle o vaya a engañarnos, vaya a permitir que nos equivoquemos en lo que Él nos está diciendo. Podrá haber errores si falla la primera condición por falta de recogimiento o si no queremos obedecerle. Entonces sí que puede haber errores. Me acuerdo de una persona que vino a buscarme para saber si lo que había visto en su oración era realmente de Dios o no. Era un estudiante, sabía cómo hacer oración, tenía unas ganas horrorosas de acabar un máster que había comenzado. Su novia le pedía con mucha frecuencia que se casaran.
y que no quería esperar más. Y él decidió que no, que ahora no, más adelante, porque tengo que aprobar el máster. Y entonces le dije, pues llévatelo a la oración, seguro que el Señor responderá a esa duda tan importante. Lo hizo, y al cabo de una semana, cuando nos volvimos a ver, me comentaba que él había visto en su oración que tenía que acabar el máster. Y yo le dije, ¿cómo lo sabes? Y me respondió, pues porque he escrito en mi blog de notas, primero acaba el máster y luego ya te casarás. Pero un momento, antes de eso, ¿has comprobado que tú estabas dispuesto a hacer lo que Dios te fuera a pedir? Aunque fuese algo que no te gustase. Y él dijo, pues la verdad es que no. Yo es que no quiero dejar de hacer el máster. Bueno, pues estaba claro que es posible que Dios le hubiera hablado en esa situación, pero también es posible que no. El resultado fue que de los 40 alumnos de su clase, solamente suspendió él. Que a lo mejor si hubiera obedecido a Dios probablemente hubiera aprobado, pues puede que sí, o puede que no. Pero lo que está claro es que con mucha probabilidad Dios no quería que continuara con el máster. Él sabe lo que nos conviene. A lo mejor con ese máster no hubiera ganado más dinero, no hubiera encontrado trabajo más fácilmente. Él lo sabe y sin embargo convenía que en ese momento se casara. En otras palabras, es muy importante que para tener certeza en nuestra oración deseemos obedecer a Dios. Ahora vamos a pasar al apartado tercero. Después de habernos recogido y de haber asegurado que queremos cumplir la voluntad de Dios, tercera condición de certeza. Razonar, pensar y, si se puede, escribir. En primer lugar, pensar, porque en realidad las contestaciones de Dios, lo que oímos en la oración mental, lo pensamos nosotros. Cuando explico esto, normalmente la gente se queda muy sorprendida, porque si en realidad pienso yo las cosas, no tienen valor. ¿Cuántas veces pienso yo cosas y me equivoco? Pues en realidad la oración mental se hace pensando. Nuestro modo de conocer es argumental, se razonan las cosas. Pues si ese razonamiento lo hacemos en ese ámbito de protección divina, que es el recogimiento y el deseo de obedecerle, ese pensamiento mío que he deducido yo solito, aparentemente yo solito, es de Dios y puedo fiarme totalmente de él. Recuerdo un amigo que trabajaba de conserje en un gran complejo hotelero. Con 41 años estaba un poco desesperado. Quería casarse y no encontraba pareja. Buscaba... no había manera. Estaba en su puesto de trabajo, veía pasar a señoras más o menos de su edad y se enamoró de una. De flechazo. Pensó que era la mujer de su vida. Imaginaba que tendría alrededor de 35 o 40 años. Además, suponía que estaba soltera porque siempre la veía sola. Total, dedujo que era la mujer de su vida. Se lo llevó a la oración y escribió en su blog de notas: posibles soluciones para que esa chica se fije en mí. Cada vez que venga a dejarme las llaves en la mesa de conserjería, bromearé con ella. Pero luego, para sus adentros, pensó: pero si a mí no me salen las bromas fácilmente. Y además, en esa situación de nerviosismo, mucho menos. Va a ser muy complicada esa solución. Segunda cosa que pensó: voy a aprovechar amistades comunes para que me la presenten y para entablar conversación. Pero se dio cuenta, en la misma oración, que no conocía a nadie que a su vez conociera a esta mujer. Es decir, no servía esa solución. Al final escribió: recuerda que hay un torneo de pádel y ella de vez en cuando aparecía con las raquetas. Pídele jugar con ella. Subió al piso en donde vivía, llamó al timbre, apareció, le dijo: como recuerdas, soy el conserje de la urbanización. Quería preguntarte si puedes hacer pareja conmigo para el torneo de pádel. Y ella dijo: por supuesto que sí, precisamente quería apuntarme y no tenía claro con quién jugar. Me parece muy bien. Se despidieron y bajó las escaleras, pero su cabeza iba dando vueltas. Oye, ¿cómo has hecho esa gestión tan rápidamente? ¿No le has dado tiempo a que salieran otros temas importantes? Vuelve a repetirla. Llamó al timbre y le dijo: ¿te apetecería cenar esta noche? Y la respuesta fue tajante: ¿por qué has vuelto a subir? ¿Quieres algo de mí? Yo no quiero cenar contigo. Bueno, después de esa conversación se acabó el trato. Desde ese día le rehuía. Luego, releyendo sus notas en el blog de oración, comprobó que había escrito:
que la conversación sea breve. Y además, sonríe cuando hables. Y se dio cuenta de que ese segundo intento de hablar con la chica había desobedecido esas dos sugerencias. ¿Por qué se equivocó esa segunda vez? Porque estaba tan contento que le faltaba recogimiento. Por tanto, esa segunda idea, lo más seguro es que proviniera de él y no de Dios. En conclusión, la primera emoción que tengamos sobre cualquier tema suele ser la más segura, porque está hecha en recogimiento. Otro modo que tiene de hablar Dios es por simple intuición. San Agustín decía que en Dios el hablar es por simple intuición. Él ve pensando. Y por tanto comunica a los hombres y a los ángeles intuiciones, sus intuiciones. Él no deduce como nosotros, no razona. Es un modo de conocer humano. El de Dios es intuitivo, sabe las cosas en su esencia, descubre la verdad sin dar pasitos pequeños como nosotros. Por eso cuando quiere comunicarnos algo por intuición, tenemos que estar prevenidos, porque eso no es imaginar algo de golpe, de pronto. Después de haberlo pensado, por intuición, se puede representar con una imagen, porque nosotros tenemos ese modo de conocer a través de las imágenes, decía Santo Tomás de Aquino. Pero es algo posterior. La idea llega de golpe, por intuición. No podemos rechazar ese modo de pensar, porque es también humano. Muchas personas tienen una intuición especial, inspirada por Dios. ¿Cómo saber si está o no está? Por el recogimiento y por el deseo de obedecer a Dios, como ya hemos dicho muchas veces. En la Prima Secunde, Santo Tomás de Aquino, en la cuestión 9, el artículo 1, dice que Dios habla también por simple intuición. En resumen, primero pensar y acto seguido, si se puede, escribir. La escritura tiene muchas ventajas. Hay gente que se pone delante de un sagrario, con el Santísimo expuesto, por ejemplo, o a solas en su habitación, con los brazos cruzados, y hacen la oración cerrando los ojos, con esfuerzo mental exclusivamente. Y no pasa nada, se puede hacer también así. Pero, amigos míos, tenemos un problema, y es que nuestra alma está dañada por el primer pecado, el pecado original. Cuando el hombre no tenía pecado original, oía a Dios sin equivocarse. Pero después de ese primer pecado, la cosa cambió radicalmente. Nosotros necesitamos mantener el recogimiento, y esa operación no es tan sencilla, se logra escribiendo. Haced la prueba. Mientras estéis escribiendo, normalmente no habrá lagunas de recogimiento, es muy raro. Sin embargo, dejad de escribir y comprobaréis que inmediatamente empiezan a enlazarse los pensamientos habitualmente con cosas que nos preocupan y nos ponemos nerviosísimos muchas veces. Es verdad que el sucesor de San José María, don Álvaro del Portillo, no solía escribir en su oración. Pero también es cierto que era capaz de reproducir textualmente meditaciones de media hora dichas por San José María en voz alta y sin ningún tipo de apoyo. Tenía una memoria privilegiada, una capacidad de atención fuera de lo normal. Pero nosotros no somos así. De hecho, el sucesor de don Álvaro del Portillo, don Javier Echevarría, escribía a todas horas en la oración. Era muy frecuente que escribiera, cuando podía, claro. En el mismo aeropuerto, me parece que de Manila, pidió un folio a la azafata para poder hacer la oración en un banco rodeado de gente. Y no paraba de escribir. Hay un motivo de fondo que es el más importante para mí, y es que cuando uno escribe agrada mucho a Dios. No solo es un sacrificio que podemos añadir a valorando nuestra oración mental, sino que, de hecho, en sí, agrada a Dios. En un libro que es escrito por Gabriele Bossis, hay un momento en el que el Señor le dice lo siguiente: «Hónrame leyendo un poco cada día. ¿No te sientes más unida a mí y como por encima de la tierra? Cuando me lees de nuevo en estas frases que te he dicho anteriormente, ahonda en las profundidades del texto, a fin de que vayas de descubrimiento en descubrimiento en los jardines del amor». Eso está escrito en la página 20. Es decir, agrada a Dios no solamente que escribamos, sino que releamos esas notas. Pues yo llego a la conclusión de que porque es obediencia. Al obedecer se pone muy contento. Al Señor le agrada la obediencia. En San Juan 21:6, los apóstoles estaban tristes porque el Señor había muerto, decidieron salir a pescar y durante esa pesca en el lago de Genesaret, de repente aparece alguien en la orilla que les dice: «Muchachos, ¿tenéis algo que comer?». Y viendo que negaban con la cabeza, les dijo: «Echad la red a la derecha». La echaron
y pescaron 153 peces grandes, y las redes no se rompieron, dice textualmente el Evangelio. ¿Por qué esa pesca milagrosa, bien entrado el día, sin haber pescado ellos nada anteriormente? Pues porque hubo obediencia. Todas esas crisis de vocaciones que tienen las instituciones de la Iglesia se resolverían todas haciendo bien la oración mental y obedeciendo a Dios. No solamente haciendo bien la oración mental, que eso ya es difícil de ver a veces, sino obedeciendo a Dios. Porque las grandes diferencias entre la gente que ora está en la obediencia, en el número de veces que se obedece, en la calidad de esa obediencia, por la rapidez, por la confianza. De ahí que escribir suponga avanzar muchísimo en obediencia a Dios y, por tanto, en cariño a Él, en darle placer. Además, facilita mucho poder comprobar que esas cosas que nos dijo en el pasado luego se han cumplido. Es un verdadero consuelo leer que esas cosas provenían de Dios. Además, ocurre otra cosa. Cuando uno escribe, las ideas se van enlazando de un modo maravilloso. Es como si sacaras una servilleta de un paquete de Kleenex. Inmediatamente que has sacado la primera, sale la cabeza de la segunda. Sacas esa segunda, sale la cabeza de la tercera. Y así sucesivamente. Y sin embargo, si no se escribe, no siempre ocurre eso. San José María Escrivá insistía muchísimo en escribir. En una carta fechada el 13 de febrero del 39, escrita a Álvaro del Portillo y Vicente Rodríguez Casado, les dice: ¿podrías copiar para ponerlas en marco las sacras tal como están en la parroquia esa? Estaban en Cigales en aquella época. Si va a chocar, no lo hagáis. ¿Encargasteis el atril? Incluyo otra carta por si pica esa amable señora. No va a ser todo por la patria. Y ahora dice a continuación: siempre que podáis, poned por escrito vuestra oración. Siempre que podáis. De ahí que no sea una cosa secundaria lo de escribir, al menos para los que tenemos mucha confianza en lo que ha dicho este santo. Y por si fuera poco, 11 días más tarde, vuelve a escribirles otra carta, insistiéndole, pidiéndoles esas oraciones por escrito para repasarlas. Ahí van tus fotos, Álvaro. Incluyo otra de José María para Vicentín. Me parece que le oigo cacajearse. Las normas, que es el equivalente a las oraciones que tenéis previstas hacer. Y a continuación dice: ¿cuándo me enviaréis literatura? Es decir, está pidiéndoles que les envíe esos textos escritos de sus oraciones respectivas. Pues bien, yo tengo que reconocer con dolor que hay muy poca gente que haga eso hoy en día, escribir. Amigos míos, si os ha gustado este segundo vídeo, no os olvidéis de pinchar en el me gusta, que está aquí justo debajo. Y si queréis suscribiros, hay otro aquí donde podéis hacerlo. Gracias.